La verdad que me da mucho gusto conocerles y estar con ustedes esta tarde, porque ustedes son mis hermanos, no solo en Cristo Jesús, sino en el carisma salesiano que su servidor vive desde antes de nacer. Mis papás se casaron un 31 de enero de 1948, y entonces somos salesianos desde antes de nacer todos los hijos de mis papás, y se casaron exactamente un 31 de enero, sábado, porque era la fiesta de Don Bosco. Habían leído la vida de Don Bosco, les había gustado la vida de Don Bosco. A mi papá le había gustado que Don Bosco era un santo normal, un santo cercano. Le presentaban los santos muy angelicales, muy extraordinarios, muy en el cielo, con grandes arrebatos místicos, que él se sentía que estaba muy lejos de sus posibilidades. Cuando conoce a un Don Bosco que podía ser santo siendo alegre, que podía ser santo haciendo las cosas de cada día, con sencillez, confiando en Dios, con los sacramentos, con el rosario, sin largas horas de oración, de hincado ante el Santísimo, grandes ayunos, grandes penitencias, sino con una vida tan sencilla, tan a la mano, se maravilló. Dijo mi padre: este es el santo de mi devoción, este es el santo que siento accesible a mí, a mis posibilidades. Entonces les encantó San Juan Bosco, leyendo la vida de San Juan Bosco, y sobre todo eso, una vida que nosotros podemos imitar, que podemos vivir como él. Aunque tenga Don Bosco también cosas extraordinarias, era un hombre muy ordinario, muy a la mano, muy al alcance de nosotros. Se casaron un 31 de enero, y a mi primer hermano, que nace ese mismo año, en diciembre, le ponen el nombre de Juan Julián. Mi papá se llamaba Julián, ahí le ponen Juan Julián, Juan por Juan Bosco. Al último de mis hermanos le ponen Domingo, por Domingo Sabio, ¿verdad? Algunos tíos míos se casaron un 24 de mayo, ¿verdad? Uno de mis hermanos se casó un 24 de mayo, claro, por María Auxiliadora. Y cuando yo nací, yo tenía ya conciencia, yo tenía 1 año de edad cuando mi hermano Juan Julián se fue al aspirantado a ser salesiano. Porque después descubrieron que había salesianos en México y no solo estaba Don Bosco, y quisieron meter a mis hermanos al Instituto Don Bosco de la Ciudad de México. Y entonces ellos, mis 2 hermanos, empezaron la primaria. Al terminar la primaria, le preguntaron en el salón de clase, todos los maestros eran salesianos, y les dice: ¿quién quiere ser salesiano? Y la mitad del grupo dijo: yo. Entonces fueron muchísimos al aspirantado, y mis papás no querían dejar ir a mi hermano tan chico, se les hacía muy chico, 11 años de edad, y le dijeron que con los salesianos o entraban chicos o no entraban. Entonces dijeron: bueno, que se vaya. Entonces, de las primeras cosas que le escriben a mi hermano es decir: Miguel ya camina. Son de las primeras cosas que le cuenta mi mamá por carta, que yo empezaba a caminar. Así es que desde que yo tengo uso de conciencia, yo tengo un hermano salesiano, un hermano con los salesianos, un hermano en el seminario, decía yo. Me lleva él casi 12 años. El otro hermano, que también quería ser salesiano, pero cuando hubo el encuentro vocacional se enfermó y no fue. Luego se encaprichó, ya no quiso ir. Él terminó todos sus estudios en el Don Bosco, primaria, secundaria y preparatoria. Es el único de mis hermanos que estudió todos los estudios en el Don Bosco, porque Julián se fue al aspirantado, ya no acabó ahí en el Don Bosco, y porque los otros 2 que empezaron a estudiar, yo tengo 5 hermanos varones, ¿verdad? Los otros 2 que empezaron a estudiar la primaria, luego mis papás los sacó y los puso en un colegio cercano a la casa de monjitas franciscanas, y ahí acabaron la primaria, y luego se fueron a la secundaria, y uno empezó la prepa y no la terminó, se hizo mecánico, y el otro terminó la prepa cuando yo entraba a secundaria también. Entonces yo empecé la primaria con las monjitas, y entonces el único ese hermano que estudió todo con los salesianos y que quería ser salesiano, pero luego se encaprichó y no fue, se ha dedicado. Él es un antropólogo social y se ha dedicado, buenas tardes, bienvenida, a ser un apóstol en la acción católica. Él a mí de chiquillo de 10 años me llevaba los sábados al grupo de acción católica, a vanguardias, aguiluchos, y me daba catequesis y me daba juego. Era un Don Bosco para nosotros, era un oratorio en la parroquia franciscana, porque él había vivido eso
porque él tenía eso. Y desde que se casó siempre se ha dedicado a trabajar en la Arquidiócesis de México. Lo conocen muchos sacerdotes de la Arquidiócesis de México. Yo cuando me quiero presentar con ellos digo, yo soy hermano de Íñigo, ¿verdad? Porque es muy conocido. Ha trabajado años en la pastoral vocacional, ha trabajado años en la Acción Católica y ha trabajado años ahora con los monaguillos. Y llegan a reunir, no sé si 800 o más monaguillos cada año en la peregrinación a la Virgen de Guadalupe con el arzobispo, ¿verdad? Y anima a los grupos de monaguillos. O sea, un salesiano en casa, un salesiano que no ha hecho promesa de salesiano cooperador, pero que tiene el espíritu salesiano. Y claro, mis hermanos aman a Don Bosco, y yo iba en la primaria y ya me hablaban de Don Bosco y cantaban el himno a Don Bosco te aclama, ¿cuál padre inspector?, etcétera. Entonces decían que la misa y que esto, y te vamos a presentar al padre, porque yo tenía inquietud vocacional desde los 10 años. Entonces te vamos a presentar al padre que ayuda a los muchachos que quieren irse al seminario. Y entonces yo fui a una fiesta de Don Bosco un 31 de enero, yo andaba en quinto año de primaria, tenía unos 10 años, 11 años, y me encantó el ambiente. La misa, con conjunto, con batería, en aquellos años del 71, imagínense, yo soy del milenio pasado, ustedes son jóvenes, yo soy del milenio pasado. La misa con la batería, el Padre Bonito, luego juegos y carrera de bicicletas, básquetbol, fútbol, hacía fiesta. Me encantó la alegría que encontré, me encantó el ambiente de familia que yo encontré. Y entonces, en ese último año de primaria comenzó a ir un padre misionero de Guadalupe, que son diocesanos que aportan misioneros a la iglesia, sobre todo van a Asia, África. Mi vocación nació como con deseo misionero. Yo viendo una película de la vida del padre Damián, creo, el apóstol de los leprosos, le dije a mi papá, yo quiero ser misionero. Y me dijo, no creas que es tan fácil. O sea, en lugar de animarme, me echó tierra, ¿no? Dice, no creas que es tan fácil, no es así. Pues yo le escribí a mi hermano, que estaba en el tirocinio en las misiones de Oaxaca, le dije que me hablara del seminario y de las misiones. Y como él firmaba sus cartas Julián SDB, yo me firmé Miguel SDB a los 10 años. A los 10 años. Él me habló muy bien, me dijo cómo era la vida del seminario, el horario que tenían, lo que hacían, cómo hacían, ¿verdad? Porque yo cuando leía sus cartas, pues él contaba los paseos, ¿no? Entonces yo me imaginaba el seminario, un autobús viajando de un lugar a otro. Claro, no le van a decir uno que se levantaron, que se bañaron, ¿verdad?, que desayunaron, pues eso es lo ordinario, uno cuenta lo extraordinario, ¿no? Fui a Panamá, no, pues esos salesianos viajan mucho, qué bonito, ¿no? Uno cuenta lo extraordinario. Y entonces me hice una idea de lo que era el seminario y luego de las misiones. Pero llegó ese misionero del Espíritu Santo de Guadalupe a mi colegio, iba cada mes y nos hablaba un poco del Evangelio y luego dijo, quiero que escriban qué quieren ser de grande, a eso vine. Y yo puse misionero y entonces que me manda a llamar y me invita a ir a un encuentro vocacional y fui, pero el ambiente no era como el de los salesianos. Mi parroquia era franciscana, yo quiero mucho a San Francisco de Asís, pero el ambiente es diferente. Mis abuelos eran hermanos terciarios, los 4, ¿verdad? Yo tuve una tía teresiana que estuvo en Angola muchos años, más de 50 años en Angola, prima doble de mi papá es Aguilar Fernández, ella era Alicia Aguilar Fernández, ¿verdad? Porque estaban casados dos señores con 2 hermanas, ¿verdad? 2 hermanos con 2 hermanas, y tuve un tío jesuita y tuve 2 primos de mi mamá dominicos, y, o sea, tuve un primo jesuita también que no terminó, etcétera. Había en el ambiente el deseo de la fe vivida, ¿no? Y entonces, pero a mí lo que me gustó fue el ambiente salesiano. Entonces no me sentí bien con los misioneros de Guadalupe, todavía me invitaron a hacer una experiencia de varios días, y yo no sabía si decirle que sí o decirle que no. Cuando hablé con el padre me dice, ¿tú quieres ser misionero? Sí, dije,
pero yo tengo un hermano salesiano, entonces yo quiero ser salesiano. Bueno, yo te invito a que hagas la experiencia, y me hablaba por teléfono, y pues no le he dicho a mi papá, y no le he dicho a mi papá. Mi papá luego me llama y me dice, oye, no estés jugando con el padre. Si vas a ir, dile que sí, si no vas a ir, dile que no. Dije, pues si me das permiso. Dice, pues sí, sí te doy permiso. Ya no me llamó el padre, entonces ya no fui. Yo que decía que quería ser sacerdote desde los 10 años, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos? 3. Está muy grandote para 3 este niño. ¿Y este? ¿Cuántos tienes? 6. Entre los dos ya casi hacen 10. Bueno. De repente yo decía, yo me voy a casar. Y cuando me case esto, y cuando me case el otro. Entonces yo decía, ¿y no que te vas a ir al seminario? Y me decían mis hermanos, sí, voy a decir el padre. Pero si me caso. Yo andaba así titubeante. Total que me dijeron, yo iba a entrar al Don Bosco, a la secundaria, ahora sí, y me dice, te vamos a presentar al padre Morales, que es el encargado de las vocaciones. Cuando llego al colegio, el padre Morales se acaba de salir de la vida salesiana. Entonces no me presentaron a nadie, yo comencé a ver el Don Bosco muy bonito, y la preparatoria comenzó a ser mixta, hombres y mujeres. Primaria y secundaria era puro varón, y antes la prepa era puro varón. Ese año que yo entro a primero de secundaria, la prepa empieza a ser mixta. Mi hermano que iba en segundo de preparatoria tiene 2 compañeras en su salón, ¿no? Entonces, claro, las chiquillas me comienzan a inquietar, ¿verdad? Y entonces yo comienzo a dudar que si casarme o que si ser salesiano, estoy dudando, ¿no? Algún compañero se va al aspirantado, terminando la secundaria. Me encanta la alegría de los salesianos, la cercanía de los salesianos. Una oficina más chiquita que esta, estaba más llena que ahorita, lleno de muchachos en el recreo con el padre Alfonso de la Torre, un tipo alegre, cercano, de 40 años, que nos gana el corazón. Y bueno, no me decido a irme con los salesianos porque yo quería ver qué pasa con las chicas, ¿verdad? Y entonces dije, mejor me espero en la prepa. Y ahí veo mis compañeras y ahí me decido. Entonces, algunos se van al aspirantado y yo sigo. Y me hacen un test vocacional en tercero de secundaria y me dicen, no te entendemos, porque tú dices primero que quieres ser químico o biólogo. Como me había gustado mucho la química, se me facilitó, un exsalesiano la daba y la daba muy bien, dice, yo quiero ser químico. Luego dices que quieres ser, ¿cómo se dice eso? De empresas, administrador de empresas, porque yo siempre he sido como Don Bosco, buscando dineritos y moviéndole, ¿no? Y entonces, y dice, pues no te entiendo, dice el padre Lázaro, porque pones una cosa primero y luego una cosa después. Le dije, mire, la vera verdad, yo estoy inquieto, yo quiero ser a lo mejor salesiano, misionero, no sé. Dice, ¿por qué no me habías dicho? Sí lo había dicho. Ya fueron bien, sí, yo estaba de opción como. Entonces me invita al grupo vocacional. Total que yo paso a la preparatoria esperando qué onda. Y ya las chicas, las compañeras y bonito y todo aquello. Pero no era lo que yo esperaba, ¿verdad? Otro tipo de mujer, más pensando en los 15 años y en el vestido y en las maquillaje, no algo más sólido, ¿verdad? Entonces yo me decepciono un poquito decir las chicas así, no. Y en eso me dice el padre, oye, vamos a las misiones. Yo es lo que pedía mi limosna de eso. Entonces no se había ido del colegio a las misiones. Y entonces me dice, quiero que hagamos un grupo misionero. Yo bien puesto. Y hacemos un viaje a las misiones para preparar la Semana Santa misionera. Hacemos el grupo misionero, nos preparamos, hacemos una campaña en todo el colegio, recolectando alimentos, medicinas, periódico usado para venderlo y sacar dinero y no sé qué otra cosa, dulces o qué sé yo, o dinero en efectivo. Total, hicimos la campaña en todo el colegio para llevarlo como ofrenda a las misiones y nos fuimos un grupo a las misiones. Y a caminarle entre los cerros, caminamos 13 horas cargando nuestra comida, muchachitos de 14 años, 15 años, ¿verdad? Y estuvimos a dormir en el suelo, ¿verdad? A bañarse al río, y a dar catequesis y a jugar con los niños. Hablaban mije, nosotros no sabíamos mije, ¿verdad? Un poquito sabían español los niños, los adultos puro mije, se necesitaba traductor.
Y eso me va entusiasmando. Y luego me dice otro padre, oye, ¿tú quieres ser salesiano? ¿Por qué no te encargas de los monaguillos? ¿Cómo no? Y entonces comienzo a tener el grupo de monaguillos de la primaria y de la secundaria. Y yo en la prepa me encargaba de invitar a mis compañeros a la misa. En secundaria nos tocaba tal viernes al grupo a misa, en la prepa ya no. Era libre y entonces en el recreo el que quería ir, entonces yo pasaba de salón en salón, hoy hay misa, hoy hay misa, hoy hay misa, libremente se llenaba la capilla. Era bonito, ¿no? Entonces a mí me envuelve en esta actividad pastoral y esto me entusiasma, me gusta, y las 3 Semanas Santas en las misiones los 3 años de prepa, y además luego me fui en verano y luego me fui en Navidad, ¿no? Y estando en una fiesta, un primo mío me dice, de esas que acostumbraba ir los sábados a bailar, ¿verdad? Un primo me dice, bueno, ¿y qué no que tú ibas a ser sacerdote o qué pues? Y digo, pues sí, ahí me decido, sí voy a hacer. Y entonces comienzo a hacer prenovicio. Cuando iba a empezar a hacer prenovicio, una maestra de quinto de prepa se casaba, pero ella había sido religiosa. Y sabiendo que yo tenía la inquietud vocacional, me dice, no te metas al seminario, estás muy joven, haz primero la universidad y luego te metes. Mira, yo iba a ser religiosa, ya me estoy casando. Y me vuelve a mover el tapete un poquito y lo pienso y digo, bueno, puedo estudiar filosofía, puedo esperarme y decidir si es lo mío o no. Ese día que yo había pensado, me espero a la filosofía, llega mi hermano el salesiano y me dice, que dice el padre inspector que si quieres, te adelanta el año último de prepa, te vuelves prenovicio, puedes vivir en el colegio o puedes vivir en casa, y comienzas a ser prenovicio. Yo sentí que Dios me decía, ya no la pienses tanto, ya decide, ya, éntrale. Entonces, a partir de entonces dije sí, ¿no? Yo había optado exactamente había optado y dije que sí. Entonces comencé a ir al aspirantado una vez al mes a recibir charlas, y antes de eso hicieron una misa donde los últimos aspirantes hacían su petición para ser prenovicios en el aspirantado, y yo también era un prenovicio pero viviendo en casa. Iba una vez al mes a Puebla a mi acompañamiento. Y entro al último año de sexto de preparatoria en el Don Bosco y llega una nueva compañera que vivía cerca de mi casa y nos encontrábamos en el bus, en el trolebús, muy alegre, buena gente, con valores, cristiana, y me enamoro de ella. Y entonces vuelvo a preguntarme, ¿lo mío es ser salesiano o lo mío es casarme? Como yo era prenovicio, yo había ido 6 semanas en verano a Oaxaca, a Totontepec. Entonces voy también en diciembre, pero mi papá dice, tienes que estar aquí para Nochebuena. Sí, aquí estoy para Nochebuena. Llego de nuevo a Totontepec, la gente viene y me recibe, maestro Miguel, con un gusto, con una alegría, que yo dije, este es mi lugar. Ya no le doy más vueltas, ¿verdad? Enamorado de esta muchacha que yo podía decir, podemos hacer un hogar lindo como el de mis papás, ¿verdad? Yo tengo otras 5 hermanas, ¿verdad? Además de mis 5 hermanos, somos nada más 11, ¿verdad? En familia, ¿verdad? Mi hermano todavía no se ordenaba, y entonces, pues yo ya viendo en esa población pobre, humilde, sencilla, la gente que me recibía con cariño, porque yo había estado 6 meses y regresaba en Navidad, dije, este es mi sitio, aquí me siento bien, Dios me está llamando en esto. Entonces yo regresé decidido. La muchacha nunca se enteró, al menos explícitamente, que yo estaba enamorado de ella, éramos buenos amigos, quizás algo sospechó, pero nada más. Más adelante ella se hace novia de un compañero, entonces bueno, y nos seguíamos encontrando, pero yo ya decidido a seguir adelante. Termino el sexto de prepa y ya entro, ¿verdad?, con los salesianos, un 5 de agosto de 1978, fiesta en que Don Bosco funda las Hijas de María Auxiliadora. Y yo ya bien decidido, porque yo tenía la posibilidad de casarme, de tener un hogar o ser salesiano, y había decidido ser salesiano.
Entonces entré contento, feliz, los grupos juveniles, esos, estudiando el primer año, semestre de filosofía, muy contento. Jamás pensé salir de México. Yo no sé si ustedes han pensado ir a Júpiter o a Marte o a Saturno. Pues yo nunca pensaba salir de México en mi vida. Me dicen, noviciado hay que hacerlo en Colombia. Está bien. Y lo primero que pasé fue ir a Guatemala, porque fuimos en etapas a Colombia. Entonces el padre que nos llevaba, el padre Corona, que ha venido a predicar aquí la novena de María Auxiliadora, fue mi primer director en el prenoviciado. Telián Corona, un mexicano, que ahora está en Bolivia. Él tenía a su amigo en Guatemala, nos lleva al Filosofado Guatemala 3 días, ahí pasamos Año Nuevo. El 1 de enero del 79 viajo a Panamá, por primera vez llego aquí a otra Panamá de la que veo ahora, ¿verdad? Y estuve un día, 24 horas en Panamá, en un hotel que Panam nos pagó, y llegamos en Jumbo de Guatemala, maravilloso. Vimos el casino, conocimos las esclusas, fuimos a Colón, ¿verdad?, de entrada por salida. Vimos el técnico Don Bosco de lejos. La Basílica de Don Bosco no la vimos, es primera vez que la veo, ¿verdad? Y luego seguimos para Bogotá y para Medellín. Entro al noviciado 4 de enero del 79. En el noviciado se me abre otro mundo, porque descubro a Don Bosco. Nos hacen leer la biografía de Lemoine Fierro, que son más de 1000 páginas, respondiendo 3 preguntas que nos ponía el maestro de novicios, que llenamos un cuaderno con las respuestas sobre la vida de Don Bosco. Me entero quién es Don Bosco. Nos hace leer la Biblia entera, de principio a fin, y nos hace entrar en oración, y descubro que Dios, que era mi Padre y que yo lo tenía aquí, lo pasé acá, y me supe hijo amado de Dios. Cuando yo entro con los salesianos, pienso que yo le hago el favor a Dios, porque hay tanta necesidad de los jóvenes, porque mis compañeros no tenían esa fe que yo tenía en la familia, y ni modo, como el mundo está mal, pues yo tengo que sacrificarme. Yo me hubiera gustado casarme, pero como hay tanta necesidad, yo soy generoso con Dios y yo me sacrifico y renuncio a casarme para pues echarle la mano a Dios, que lo necesita para llegarle a los jóvenes. Cuando llego al noviciado me doy cuenta que yo no le hago ningún favor a Dios, que es Él el que me lo hace a mí, que escogiéndome para ser de Él y tenerle a Él como Señor de mi vida, el que sale ganando soy yo y no Él. Entonces el noviciado me cambia la vida, porque me hace descubrir ese amor maravilloso de Dios indignamente. No le estoy haciendo yo un favor a Dios, Él me lo está haciendo a mí. Y aprendo a ser salesiano y profeso un 24 de enero del 80. Acabo de cumplir 38 años de ser salesiano. Yo espero que los que son salesianos cooperadores me sepan decir la fecha que hicieron su promesa. Sí. ¿Cuándo fue? 25 de noviembre de 1990. Qué lindo, eso así, esa fecha es inolvidable. Yo creo que el día más feliz de mi vida ha sido ese 24 de enero de 1980. Me dieron una foto de ese día, yo estoy con una sonrisa de oreja a oreja y le escribo a mi mamá su cumpleaños de ese año. Le digo, mamá, te regalo esa foto del día más feliz de mi vida. Es lo más importante que Dios me ha regalado, el carisma salesiano. Si sacerdote, bien, y si hermano coadjutor, yo trabajo con los hermanos coadjutores en Guatemala, en el Cresco. Eso es lo de menos, lo importante es ser salesiano, tener el carisma de Don Bosco, vivir este regalo maravilloso que vivió Don Bosco, tan accesible, tan juvenil, tan a la mano, ¿verdad? Estar entre los jóvenes y los jóvenes pobres, algo maravilloso, el espíritu misionero. Don Bosco siempre tuvo ese espíritu misionero, ¿verdad? Y nunca se fue a las misiones, pero sí mandó a sus hijos a las misiones. Pues yo tampoco he ido a las misiones, pero bueno, he mandado gente a las misiones. Después de estar en Colombia un año, regreso una semana a México y me mandan a hacer postnoviciado a Guatemala, el filosofado, acompañado del padre Guido Maroto, del padre Pierre Mason, del padre Luis Ángel Gómez Araya, ¿verdad? Del padre Ángel Prado, que él iba en tercero y yo en segundo, ¿verdad? Del padre Walter Guillén, que profesó medio año después que yo, etcétera, etcétera, esa camada de que ustedes conocen. Entonces ahí vivo 2 años. Después
vuelvo a México, hago tirocino en el aspirantado con 86 aspirantes, luego hago 4 años de teología en Tlaquepaque, Jalisco, la Inspectoría de Guadalajara, y el director era el padre Pascual Chávez Villanueva, ¿verdad?, que llegará a ser el 9º sucesor de Don Bosco. Era muy brillante el padre Pascual Chávez, era jovencito. Si yo tenía 83, 22 años, él tenía 35, quizás máximo 31, 34, era jovencito él, maestro de Biblia, me da toda la Biblia él, 4 años, mi maestro, mi director espiritual, mi director. Ya lo veíamos que bien podía ser inspector próximamente, nunca pensamos que iba a ser rector mayor, pero un grande formador podía ser, un grande maestro de novicios. Bueno, termino yo mis 4 años de teología, cuando mis compañeros de la prepa me decían: oye, Miguel, ¿qué vas a ser sacerdote? ¿Qué vas a ser sacerdote? Sí, ¿cuánto te falta? 10 años. En aquel entonces, para mí decir 10 años es como para ustedes ahorita decir 100 años. Eso nunca iba a venir, eso. Desde que yo me acordaba, mi hermano salesiano estaba con los salesianos y nunca se ordenaba. Entró de 11 y pasó años y años y años y años, se ordenó de 28. Entonces, ¿cuándo yo me iba a ordenar? Entró de 10 años. Exactamente, cuando yo entro de prenovicio, él se ordena diácono. En ese septiembre, yo entré en agosto, él se ordena diácono, y en diciembre, antes de irme a Colombia, se ordena sacerdote, ¿verdad? Pero toda la vida esperando que cuando se ordenaba este hombre. Pues yo también, ¿cuándo te ordenas? 10 años, eso. A uno le suena lejísimos. 10 años, uno que tenía 17 años. Entonces casi la mitad de la vida. Entonces, cuando yo llego al teologado y al primer año se están ordenando mis compañeros de cuarto, dije: ay, en 3 años a mí me toca. Ahí sí que la vi cerca. Y dije: ahora sí se me viene, ¿no? Entré a mi diaconado llorando. Ahora me gana la emoción porque ya estoy viejo, ¿verdad? Los hombres así nos pasa, ¿eh? De jóvenes muy machos o macho menos, pero de viejitos nos doblamos. Las mujeres lloran mucho de jovencitas, pero de grandes son fuertes, ¿eh? Es al revés. Entonces, cuando me doy cuenta que yo iba a formar parte de la jerarquía de la iglesia con mi diaconado, me emociono tanto que entro yo llorando. Y según yo dije: si no me controlo ahorita, no me voy a controlar en toda la celebración. Entonces yo me aguanté, según nadie me vio, todo el mundo se dio cuenta que yo entré llorando, ¿verdad? Y entonces para la ordenación dije: no me va a pasar lo mismo, para la ordenación presbiteral. Entonces con tiempo me fui preparando. El día anterior se ordenaron mis compañeros en Guadalajara y ya me venían las lágrimas y dije: no, yo tengo que estar tranquilo y sereno. Entonces me lavé el coco toda la mañana mientras me vestía, mientras me bañaba, y yo estuve muy sereno en mi ordenación. El que estaba llorando era mi compañero, el padre pastor. Sacaba el pañuelo y sacaba el pañuelo, y mi hermano sacerdote que estaba enfrente viéndome ordenar. Ellos lloraron mucho. Yo sereno, me ordené un 5.º domingo de Cuaresma en que se hablaba la resurrección de Lázaro. Precioso. Me ordenaba un sacerdote, un obispo salesiano, el primer obispo salesiano mexicano, Monseñor Braulio Sánchez, que era prelado de esa prelatura de Mijes en Oaxaca, ¿no? Luego terminé mis estudios de teología, unos meses, porque me ordeno en abril y terminábamos en junio. Me mandan al noviciado 2 años, muy bonito. Estaba el noviciado de las salesianas cerca, entonces yo daba clases a las salesianas de Biblia, a los novicios de Biblia y de Cristología, era el ecónomo, el vicario. Después de 2 años me mandan a Roma a estudiar. Siempre me gustó el italiano. Siempre era como un sueño que uno no pensaba ir a Italia, al lugar de Don Bosco. Y entonces me mandan a la universidad. Experiencia dura, experiencia hermosísima. Había salesianos que iban a Italia y no conocían los lugares de Don Bosco. Para mí, pecado mortal, ¿verdad? Entonces yo me organicé y dije: yo tengo que conocer los lugares de Don Bosco. Estaba el padre Filiberto González Plasencia, ahora regional, consejero general para la comunicación social, que ustedes han de conocer, padre Fili, ¿verdad? Estábamos juntos, nos fuimos a los lugares de Don Bosco. Nos fuimos una semana con el padre
Manolo Jiménez, que ahora es por tercera vez inspector en África, y ya fue director de la Pisana, de la Casa General. Éramos compañeros en el Don Bosco, en la comunidad Don Bosco del Roma, y nos fuimos a conocer los lugares de Don Bosco esas 3 semanas. Estuvimos en Baldoco, fuimos a Ibequi, a la Casa Moglia, a los lugares, a Mornés, a Turín, y conocimos de primera mano los lugares de Don Bosco, algo maravilloso que se los deseo a todos, ¿verdad? Aunque tengan aquí ustedes el Baldoco de América, vayan a conocer el Baldoco de Turín. Eso es muy lindo. Se conoce, muy bien, qué lindo. También, sí, ahora hay que aprovechar que es muy fácil ir. Antes se echaban 30 días en barco, ahora no, ahora se echa uno un día en avión y ya estuvo. Algo muy lindo estar en los lugares de Don Bosco. También conocí los lugares de San Francisco de Sales, ¿verdad? Allá en Annecy, el castillo de Sales donde él nació, algo también muy hermoso, vale la pena. Cuando regresé, me mandaron al postnoviciado en México y claro, yo estudié teología espiritual y a los salesianos que estudiábamos teología espiritual nos hacían estudiar salesianidad. Tuve de maestros a Pedro Estela, a Pedro Braido, ¿verdad? A los especialistas de Don Bosco, ¿no? Y eso es muy lindo, muy grande. Don Aubry, que también ha sido un grande teólogo y que estuvo muy cerca de los salesianos cooperadores a nivel mundial, también fue mi maestro, excelente profesor. Entonces me enriquezco muchísimo con esa experiencia. Regreso al postnoviciado, estoy 2 años de vicario y dando salesianidad. Y luego, aunque yo tenía 32 años por ahí, me nombran maestro de novicios. A mí me hubiera gustado ser maestro de novicios, pero cuando tuviera la edad del padre catedral, más o menos, o sea, ya con madurez, ya con vivencia, un muchachito, bueno, pero Dios quiso que sí. Es la primera vez en mi vida que no dormí. Yo soy bien dormilón. Esa noche se me quitó el sueño. Cuando el padre de inspector, sin querer, llama por teléfono al postnoviciado, no me buscaba a mí, yo contesto, hola, ¿qué tal? Dice, de una vez te digo que va a ser maestro de novicios. Yo me quedo, pero así mudo. Era un día que es el aniversario de la muerte de mi maestro de novicios, para acabarla de molar. O sea, el día que era aniversario de la muerte de mi maestro de novicios, me dicen que yo voy a ser maestro de novicios. Bueno, yo ya comienzo a decirlo, porque ya me lo había dicho abiertamente, luego como que se iba a echar para atrás, al final dice, bueno, ya dijiste, pues ahora sí. Me envían a un curso de maestros de novicios a la Pisana, Roma, estaba don Viganó, cuando me ve se maravilla, porque yo siempre me he comido los años. Ustedes piensen que yo soy un muchachito, pero ya soy viejito, ¿verdad? Tengo 57 años, ¿no? O sea, no me cuezo en el primer hervor. Entonces cuando me ve don Viganó de 32 años y me ve como un muchachito de 27, dice, ¿y este qué está haciendo aquí, no? Y me dice don Becky, oye, dice don Viganó que ¿qué haces aquí? ¿Verdad? Pero bueno, total, y me ve don Viganó y dice, ¿y tú qué? ¿De dónde eres? Me dice, cuando nos celebra una Eucaristía. Le digo, de México. Y dice, oh. Y luego me dice, ¿y que tú vas a ser el sucesor del padre Hilario? Le digo, pues si usted no se opone, le digo. Le digo, ya me hablaron bien de ti. Bueno, me salvó la campana. Y regreso y entonces soy maestro de novicios por 6 años en mi inspectoría, y 1 año voy de vicario del maestro de novicios al otro noviciado de Guadalajara. Y entonces ahí uno vive la salesianidad, es muy hermoso. Es una miel estar en casas de formación, uno recibe mucho. Tiene que dar, pero recibe más de lo que da. Después de eso, siendo maestro de novicios, el último año me piden ser vicario del inspector. Otro chapurrón de agua, ¿verdad? Y bueno, yo acababa de pasar una crisis y yo decía, ¿por qué estoy en esta inspectoría de México cuando hay otras inspectorías que están muy bien? ¿Y por qué la mía no está tan bien? ¿Verdad? ¿Y por qué otras congregaciones están muy bien y mi congregación en México no está tan bien? Dije, bueno, yo le firmé a Dios un cheque en blanco y Él me puso aquí, pues aquí quiere que le sirva, ¿no? Entonces, si Él me puso aquí, este es mi lugar.
Entonces después de eso es cuando me dicen que si aceptaba ser vicario del inspector. Y acabándole de renovar mi cheque en blanco, pues no me iba a poner mis moños, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, si Dios me está pidiendo esto, pues aquí estoy. Entonces, el último año soy maestro de novicios y ya vicario del inspector. Claro, me deja pocas cosas por hacer. Y termino de ser maestro de novicios en el año 2000 y empiezo a ser vicario del inspector, primero de uno, luego lo hacen obispo, después del otro, ¿verdad? Hasta que terminó. Y cuando termina de ser vicario de ese inspector, me nombran a mi inspector. Eso también me quitaba el sueño y me hacía temblar. Cuando comenzaban a decir, oye, que tú vas a ser el próximo inspector, a mí se me hacía un nudo en la garganta, en el estómago, se me revolvía. Yo decía, si algo no quiero es ser inspector. De eso estaba claro y seguro. Dios va permitiendo que uno vaya viendo las cosas y dice, pues parece que ¿quién podrá ser? Y uno dice, pues quizás pero está medio verde, hay que dejarlo que madure un poco. Y aquel pues no, que no. Y lo empujan y de repente le llega un correo y dice, dame tu teléfono celular porque te va a llamar el rector mayor. ¡Ay, jole! Y como no tenía carga, fui y le puse carga y dije, ahí estaba esperando. A los 20 minutos me habla el rector mayor, don Pascual Chávez Villanueva. Y me dice, necesito hablar contigo, vente a Roma. Todavía no hay nada, tranquilos, no hay nada, vamos a hablar. Eso me hizo más suavecita la cosa, no hay nada. Entonces le digo al inspector, me llama el rector mayor, tengo que ir. Y salí para Roma así de repente, y ya me puso trabajo don Pascual, y yo dije, yo esperaba que me preguntara, ¿acepta ser inspector? Para decirle que no. Pero él listo, como ya le había pasado antes, ahora ya no preguntaba. Me dice, ¿ya te nombré? Ya te nombré inspector. No sé qué leí yo esa noche, un salmo, no lo he vuelto a ver en la liturgia de las horas. Yo leí un salmo que me dio mucha paz, que era de abandono y de confianza en Dios. Y a la mañana siguiente el rector mayor me dice, ¿ya te nombré inspector? Pues yo me quedé con mucha paz. Si ustedes conocen a Juan José Bartolomé, que fue secretario del rector mayor, que viajaba con él, que es biblista, doctor en Biblia, él estaba ahí en la pisana y me dice, te veo muy sereno, muy tranquilo. Cuando ya sabía que ya estaba nombrado inspector. Pues sí, yo estaba muy tranquilo, de verdad. O está uno adormecido, el cambio de horario, está desvelado, lo agarran crudo. O ese salmo me dio mucha paz, que era mucho abandono a Dios, y yo empiezo a tratar de ser el inspector en México. Y claro, no fue fácil para los hermanos ni para mí, pero pues teníamos que hacer lo que se necesitaba hacer. Y entonces tenía la oportunidad de encontrarme con grupos como ustedes, de mis hermanos salesianos cooperadores, ¿no? Y ahorita voy allá, esto es solo el preámbulo, para que no se duerman. Terminando de ser inspector, uno se pone a disposición del rector mayor. Son los únicos que van a misiones aunque no pidan. Yo cuando estaba en el noviciado recién ordenado, llegó mi inspector y me dice, oye, yo no sabía que habías pedido ir a misiones, porque yo hice mi carta a don Viganó para ir a África, que nos tocaba Angola en aquel entonces. Yo le dije a don Viganó que yo estaba dispuesto a ir a Angola o donde él me quisiera mandar. Y me dijo que tuviera paciencia. Dicen que el ser misionero se requiere mucha paciencia. Entonces yo tuve paciencia, no me mandaron. Cuando ya estaba ordenado, me dice mi inspector, oye, yo no sabía que tú habías pedido ir a misiones, ya tienes comunidad en África, pero no queremos que vayas allá, queremos que vayas a estudiar a Roma. Fue cuando me envían a estudiar a Roma. Yo dije, bueno, si Dios quiere esto, pues allá voy. Entonces, acabando de ser inspector, uno se pone a disposición del rector mayor, y el inspector mayor lo puede mandar a Roma, lo puede mandar a las misiones o a donde sea. Aquí en América me podía mandar a Quito, Ecuador, al Centro Regional de Formación, o me podía mandar al Crespo. Y dije, uy, si me manda al Crespo, qué bien. Ya conozco Guatemala, está cerquita de México, el ambiente nuestro, cultural, el mismo. Yo encantado. Pues dicho y hecho, en octubre del 2012, el regional Esteban Ortiz me dice, oye, te quiero decir, el rector mayor te pide que vayas a Crespo. Pues yo, encantado, dije que sí.
y vine a Cresco y desde entonces estoy en Cresco, ¿no? Con los hermanos salesianos coadjutores que hacen su formación última, la formación específica en la formación inicial en preparación a sus votos perpetuos, ¿no? Es muy bonito, he tenido hermanos de toda América. El primer año solo tuve uno de Perú, uno de Centroamérica, de El Salvador, y uno de México, y uno de Brasil, que al final lo mandó llamar su inspector de San Pablo, ¿verdad? Más el padre Castro Chilín, que él estuvo aquí muchos años en Panamá en el técnico Don Bosco, que fue mi director en el posnoviciado, y ahora yo soy su director. Miren cómo cambian las cosas. Por eso hay que tratar bien a los chiquillos que van empezando, porque luego van a ser nuestros jefes, ¿eh? Uno nunca sabe, ¿verdad? Y entonces, y luego se agregó, estuvimos 2 o 3 años solo nosotros dos, luego se agregó un hermano coadjutor de Brasil, Recife, que ya estuvo en Cresco en Guatemala y ahora es formador en Cresco Guatemala y es el ecónomo. Yo hacía director y ecónomo. Y luego llegaron otros hermanos, cada año se va un grupo y cada año viene otro. Este año cumplimos 25 años en el Cresco, que empezó en El Salvador, 19 de marzo de 1994. Este 19 de marzo cumplimos los 25 años, empieza el grupo número 25 que está llegando. Actualmente, además del padre Castro y de Manuel Mesías, de formadores, tengo 6 hermanos en segundo y 4 hermanos en primero. Los 6 hermanos de segundo son 2 de Paraguay, 2 de San Pablo, Brasil, un vietnamita boliviano que vino de misionero y pertenece a Bolivia, y un venezolano. El vietnamita y el venezolano ya tienen votos perpetuos, ¿verdad? Son todavía relativamente jóvenes, 30 y tantos años, ¿verdad? Y este año han llegado a primero, gracias, muy fina. Este año han llegado a primero un hermano de Guadalajara, que en el fondo fue el padre Walter Guillén, quien lo jaló cuando estuvo de director allá en Saltillo, México, y él era maestro del técnico, lo invitó y ahora es coadjutor y ahora está en Cresco. Un hermano de República Dominicana, un hermano de Bogotá y un hermano de Quito, Ecuador. Son los 4 de primero. Y este es mi último año en el Cresco. Ya el curatorium que se reúne cada año, vienen los regionales de América y los inspectores de América, van diciendo, ya me dijeron, bueno, Miguel vino por 3 años, me decían que si quería regresar, yo dije, yo estoy disponible, si me dicen que regreso, yo regreso, si quieren que me quede, yo me quedo. Pues me pidieron otros 3 años, entonces estoy terminando mi 6º año, empecé igual que Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco, su pontificado en el 13, yo también empecé en el 13, él va a seguir adelante, yo ya me detengo. Y entonces estoy en mi último año, y primera vez que estoy en Panamá, ya más en serio, ¿no? Porque aquel día fue un día, luego he pasado muchas veces en el aeropuerto. Walter me decía cuando estaba director en el técnico, vente unos días a Panamá, con mucho gusto, pero uno tiene que irse una semana al curso y luego robarse más días, dice, para la próxima, y esa nunca llegó, ¿verdad? Y luego una noche me dejó el avión porque llovió mucho y no hubo vuelos hasta el otro día a Medellín, y entonces nos sacaron a dormir aquí al hotel Hard Rock, ¿verdad? Entonces fue cuando conocí un poquito el Nuevo Panamá, 5 horas que estuve en el hotel y a regreso al aeropuerto y jálale para Medellín. Y ahora que llegué el domingo, yo pensé que el domingo me iban a traer a la Basílica, ¿no? Nada, no dijeron nada, yo no dije nada. El lunes tampoco, bueno. Pero luego Daría me hizo esta invitación a venir hoy el jueves. Y entonces estamos cerrando así con el broche de oro, ¿verdad? En la estancia en Panamá, porque ya mañana me regreso. Y claro, estar en Panamá y no venir a la Basílica es pecado mortal. Y no sé si es un pecado reservado al Papa, ¿verdad? Entonces tengo la fortuna de encontrarme con ustedes y les digo quién soy yo, un hermano de ustedes, que como ustedes tiene dudas, que sí no, que sí por aquí, que sí por allá, ¿no? Cree que le hace el favor a Dios y resulta que Dios se lo está haciendo a uno. Don Bosco decía, si supiera la gente lo que es la vida religiosa, se dejaba venir, no nos la acabamos.
todo el mundo quisiera ser. No sabe la gente. La gente dice, ay, pobrecito, ay, pero ¿cómo? Ay, qué lástima. Si no estás tan feo, muchacho, qué desperdicio. Si supieran lo lindo que es vivir el carisma salesiano, ¿no? Bueno, ustedes son salesianos, tan salesianos como yo. Aquí no hay salesianos de primera, de segunda o de tercera, y de eso les quiero hablar. Don Bosco primero fundó a los salesianos cooperadores, en el fondo, en la práctica, o sea, Don Bosco era práctico, la teoría venía después. Él como empieza a trabajar, se hace ayudar de sacerdotes diocesanos y se hace ayudar de laicos, y comienza a trabajar. Funda su oratorio, de la mano de la Virgen, un 8 de diciembre, ¿no? Con un Ave María, con los muchachos. Y siempre, nunca trabajó solo. Siempre se hizo ayudar de gente que compartiera la misma pasión de querer acoger a los jóvenes y enseñarles la fe, enseñarles que Dios les amaba y buscar su plenitud, ¿verdad? Prevenir que acabaran en las cárceles, prevenir que se condenaran eternamente, prevenir y hacerles descubrir el amor de Dios Padre amoroso para cada uno de ellos. Y para eso siempre se hizo ayudar de colaboradores, que junto con él llevaban la obra. Eso es lo primero. Antes de pensar de fundar la Congregación Salesiana, los SDB, él había fundado el oratorio, siempre con colaboradores que vivían su mismo espíritu. Cuando dice, vamos a fundar a los salesianos, dice, se trata de hacer un ejercicio de caridad hacia los jóvenes. Yo tuve en mi mano, cuando visité el Archivo Central Salesiano, el papelito que escribió Don Rúa en esa fiesta de San Francisco de Sales, que decía, nos llamaremos salesianos los que hagamos este ejercicio de caridad con los jóvenes. Ser salesiano no es ser sacerdote, ser salesiano no es tener votos religiosos, ser salesiano es tener ejercicio de caridad por los jóvenes. Ese desde entonces se llama salesiano, a ese que hace un ejercicio práctico de caridad. Eso es ser salesiano. Y si ustedes tienen el ejercicio práctico de caridad, sobre todo a los jóvenes, son salesianos. Y si no lo tienen, no lo son, por más que hayan hecho promesas, ¿verdad? Por más que hayan hecho votos. Después él se da cuenta que no bastan esos laicos, que muchos se le van. La Virgen le dice que los ate con una cinta que dice obediencia. Y entonces él se dispone a fundar una congregación. Pero cuando comienza a escribir las constituciones de esa congregación, porque aunque la congregación se funda un 18 de diciembre de 1859, la congregación no está aprobada, aunque hay un decreto laudis en el 64, no está aprobada hasta que no se aprueben sus constituciones. Y eso sucede un 1 de abril, un 3 de abril de 1874. Don Bosco batalló desde el 58, que cuando va con el Papa le enseña el borrador de las constituciones, y escucha las directivas del Papa para hacer una congregación que al mismo tiempo sea religiosa ante la Iglesia y ciudadana ante el Estado. Quería un religioso nuevo. Por eso yo ando así. En México, por persecución religiosa, lo andaban a hacer, así andaban los obispos y los padres cuando yo era joven, ¿verdad? O sea, no es el hábito, los salesianos no tenemos hábito. Somos un ciudadano más. Ahora, los sacerdotes, en el lugar donde viven visten como los sacerdotes, pero los coautores no tienen hábito. Los salesianos temporales no tienen hábito, porque así nos quiso Don Bosco, ante el mundo como ciudadanos, ante la Iglesia consagrados. Cuando Don Bosco empieza a escribir sus constituciones desde el 58 hasta el 74, y que le batalló, y ese hombre piamontés, que es testarudo y constante y firme, cuando después hablaba de lo que le costó a Don Bosco
que le aprobaran sus constituciones, dijo: si ahora tuviera que empezar esa empresa, creo que no tendría las fuerzas para hacerlo. O sea, fue algo que le agotó a Don Bosco, que le cansó a Don Bosco. Y entre las cosas que les cansó a Don Bosco entran ustedes. Porque cuando Don Bosco empieza a soñar su congregación, sueña con miembros internos y con miembros externos. Salesianos unos como los otros. Y en Roma no lo entienden y dice: ¿qué cosa trae usted? ¿Está loco? Eso de salesianos externos, no, eso no existe. ¡Quite eso! Y Don Bosco siempre mete a los salesianos externos una y otra 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 vez. Siempre que presentaba en limpio sus constituciones, haciendo los cambios que le pedía la curia romana, el único que no cambiaba, sus salesianos externos, siempre. Hasta que le dijeron: mire, si no quitan los salesianos externos, no le aprobamos la congregación. Porque él lo ponía, aunque sea en el anexo, pero lo ponía. Y como ya estaba cansado hasta acá y no lograba, y sentía que se le iba la vida y no lograba, y no lograba, y no lograba, contra su pesar, porque Don Bosco no tuvo la libertad que tuvieron otros fundadores de órdenes y religiosas de inventarse la congregación que querían al modo que querían. A Don Bosco el derecho lo coaccionó mucho. Esto no, esto no, esto no, esto no. Don Bosco empieza con un prólogo histórico, porque si no se entiende la congregación, si no se entiende el oratorio. Pero le dice: no, esa cosa no entra en las constituciones, quítenlo. Don Bosco luego eso lo va a escribir en las memorias del oratorio, ¿verdad? Él lo quería meter en las constituciones. Entonces, una de las cosas que le hicieron quitar también fue los salesianos externos, que gozaban de los mismos privilegios y de las mismas gracias que los salesianos internos, que eran tan salesianos unos como otros, nada más que de acuerdo a su condición de solteros en el mundo, o de casados, de seculares, ¿te acuerdas? Todo lo demás lo vivían el mismo espíritu, el mismo carisma por los jóvenes. Entonces, hasta que le dicen a Don Bosco que o quita esto o no le aceptan sus constituciones, pues contra su pesar tiene que quitar a los salesianos externos. 1874 se le aprueban las constituciones en latín. 1875 las publica en italiano con el permiso del Papa viva voces oráculo, de viva voz, en un documento. El Papa le dice: usted arregle lo que quiera, póngale y quítale. Don Bosco le quita un montón de artículos de noviciado que se lo habían puesto, hace ciertos cambios, y las constituciones que hace en italiano en 1975 no son las mismas que lo aprobaron en 1874. Don Bosco firme con el permiso del Papa, logra, ¿verdad? Inteligente, saca. Pero como no le dejaron poner los salesianos externos, 1876 funda los salesianos cooperadores. ¿Ven cómo era el mismo proyecto? ¿Ven cómo Don Bosco los tiene tan salesianos como cualquier otro? ¿No? Y Don Bosco no pensaba admitir a las mujeres en su congregación de salesianos externos, pero su grande amigo, el beato Papa Pío IX, le dice: no, usted se va a privar de una fuerza maravillosa si deja a las mujeres fuera, inclúyalas. Y Don Bosco, haciéndole caso al Papa, incluye también como salesianos externos a las mujeres. Si ahora cuesta, imagínense en el tiempo de Don Bosco, ¿no? Pero bueno, pero le hace caso al Papa. Y el Papa es también cooperador salesiano, dice: yo voy a ser el primer cooperador salesiano. Pío IX, salesiano cooperador, por eso lo tenemos en los oficios de la familia salesiana, la liturgia, lo acabamos de celebrar ahora en febrero, 7 de febrero, si no me equivoco. El amigo de Don Bosco y el salesiano cooperador. No solo mamá Margarita, la primera cooperadora salesiana.
¿Qué pasa después? Que Don Bosco era tan práctico y lo que quería que era práctica de la caridad con los jóvenes, que todo el que sea a favor de su proyecto, cooperador salesiano, salesiano cooperador. Como el aspecto jurídico no le permitió vaciar ese aspecto espiritual como él hubiera querido, bueno, él forma la pía unión de los cooperadores salesianos, pero todo el mundo se vuelve cooperador salesiano. Y va a haber un tiempo en que era sinónimo de ser bienhechor a ser cooperador salesiano. Y entonces todo el mundo era cooperador salesiano. Todo el simpático amigo de Don Bosco y de sus obras era cooperador salesiano. Hasta que viene la gracia del Vaticano II. El Vaticano II es un concilio maravilloso que prácticamente es el primero después de Trento, 1500, porque el Vaticano I fue interrumpido cuando Don Bosco vivía, estuvo cerca del Vaticano I, Concilio Vaticano I, y fue interrumpido porque las tropas tomaron Roma, que eran de Papa, y la hicieron capital de Italia. Y no se acabó ese concilio. Hasta que viene Juan XXIII, 1962, y inaugura un Vaticano II. Y el Vaticano II se repiensa como iglesia maravillosamente. La Lumen Gentium ustedes se la tienen que dominar de pe a pa, porque además es el concilio de los laicos. Dicen que ahora es la hora de los laicos, pero el reloj se paró, el reloj se detuvo. Así como Aparecida desapareció en América, ¿verdad? El problema del documento de Aparecida es que ha desaparecido, no lo llevamos a la práctica. Así la hora de los laicos se ha parado. Don Bosco ya intuyó esto, ya lo vivió. Y podemos tener la riqueza del Vaticano II y tenerla guardadita en la biblioteca y no lo estamos viviendo. El Papa está tratando de poner, los papas, Juan Pablo II muchísimo, pero también Francisco, en práctica la doctrina dogmática sobre la iglesia que la Lumen Gentium presenta. Yo no sé si estos muchachos aspirantes a salesianos cooperadores estudian la Lumen Gentium. Tendrían que estudiarla. Yo les voy a dar un buen resumen. Como buen maestro sé que les gustan los resúmenes. En los documentos del Vaticano II tenemos constituciones dogmáticas y pastorales, ¿verdad? La Lumen Gentium, Cristo luz de las gentes, no la iglesia la luz de las gentes, Cristo luz de las gentes, la Lumen Gentium. Tenemos la Dei Verbum, ¿verdad? Tenemos la Gaudium et Spes, que es una constitución pastoral, y el Sacrosanctum Concilium sobre la reforma de la liturgia. Es los de mayor rango, son los generales, ¿verdad? Luego van a venir los de menos rango hasta los soldados rasos, ¿no? Entonces, estas 4 constituciones es lo más grande que tenemos dentro del Vaticano II, ¿no? Luego habrá decretos de los obispos, decretos de los sacerdotes, decretos de los religiosos, decretos de los laicos, decretos de las misiones, etc. Declaraciones, mensajes, todo eso está en el Concilio Vaticano II. Pero así los de más rango, los generales, constituciones, dogmática sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Todavía tenemos pensamiento del milenio pasado, ¿verdad? De la iglesia. Uno le pregunta a un joven, ¿qué es la iglesia? Y dice, esa que está ahí en la esquina, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? El papa, los obispos, los sacerdotes, las monjitas. 8 capítulos de la Lumen Gentium. Primer capítulo, el misterio de la iglesia. La iglesia es un misterio. ¿Qué significa misterio? Abundancia de riqueza. Cuando decimos misterio de fe, ¿qué estamos diciendo? Aquí hay muchísimo, es una abundancia de... El mar, ¿es un poco de agua? Muchísima agua. ¿Puedo penetrarlo todo fácilmente? No, es tanto que no vas a entrar, aunque camines y kilómetros, te queda mucho por caminar. Eso es el misterio. Hay tanta luz
que no vemos completamente, que nos ciega. Hay tanta riqueza que no la agotamos fácilmente. Entonces la iglesia es un misterio. Primer capítulo de la Lumen Gentium. La iglesia no es el Papa Francisco, los sacerdotes, los obispos, los bautizados y ya. No, eso es mucho más rico. La iglesia no es la viña del Señor, es algo mucho más rico. La iglesia no es la edificación del Señor, es mucho más rico. La iglesia no es el rebaño del Señor, es mucho más rico. La iglesia no es pueblo de Dios, es mucho más rico. Entonces, primer capítulo, la riqueza de la iglesia, un misterio. Y tiene muchas figuras. Don Bosco decía que la iglesia era una barca, ¿no? Que conducía el Papa y que tenía 2 columnas grandes, la Eucaristía y María. Bueno, capítulo 2. De toda la riqueza que es la iglesia dice, la iglesia es pueblo de Dios. ¡Qué hermoso, qué lindo! De todas las definiciones que podemos decir de la iglesia, la que la iglesia dice hoy de sí misma, es un pueblo numerosísimo, donde estamos nosotros, todos ustedes, tantísima gente, bautizados, creyentes en Cristo Jesús. Si ustedes se tienen que imaginar qué es la iglesia de Cristo que funda sobre la roca de Pedro, es el pueblo de Dios. Segundo capítulo de la Lumen Gentium. No dijo el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, no dijo los monjitos ni las monjitas, dijo pueblo de Dios. Ustedes son pueblo de Dios, ustedes son iglesia, somos iglesia. Ahora sí, este pueblo de Dios tiene una jerarquía, capítulo 3, la jerarquía de la iglesia. Unos poquitos miembros de este grande pueblo de Dios es la jerarquía. Cuarto capítulo, el resto de ese pueblo de Dios, los laicos. Entonces la iglesia misterio es el pueblo de Dios que tiene una jerarquía al servicio de ese pueblo de Dios. Los importantes son ustedes y al servicio de ustedes está la jerarquía. Por eso Pablo VI dice, yo soy el siervo de los siervos de Dios. Ustedes son los siervos de Dios, pues yo soy el siervo de ustedes, siervos de Dios. Nosotros tenemos una mentalidad muy clericalista en América Latina, porque somos tan fervorosos, tan lindos, y vemos en los sacerdotes la presencia de Dios, los hemos elevado demasiado, y nosotros nos hemos abajado demasiado. Y no nos damos cuenta que todos somos bautizados. Que eso es la vocación más hermosa y más bella que podemos tener. Somos hijos de Dios en Jesucristo, habitando el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, este misterio que lo representamos y podemos hablar como el pueblo de Dios, tiene un poquito de jerarquía al servicio del grande mundo de los laicos. Por eso es el tiempo de los laicos. La iglesia son los laicos, que son abundantísimos. Es una fuerza maravillosa que ha estado dormida o que no la hemos dejado ocupar su lugar. Capítulo 5. Todo este pueblo de Dios, la jerarquía y los laicos están llamados a la santidad. Vocación universal a la santidad. Tú estás llamada a ser santa, tú estás llamado a ser santo. El Vaticano II dice sí. Lo que ya decía San Francisco de Sales en el 1500, 1600, que le ha gustado a Monseñor Escrivá de Balaguer retomarlo. Y como que es la grande novedad, ya lo decía San Francisco de Sales, y se basa en San Francisco de Sales. Lo que ya decía Don Bosco a sus muchachos, es fácil ser santo. Dios quiere que seamos santos. Dios tiene un premio muy grande para el que se haga santo. Y Domingo Sabio dice, si es tan fácil, yo no voy a estar en paz hasta que no sea santo. Y tenemos una familia salesiana santa. ¿Saben cuántos miembros de la familia salesiana son santos o beatos o venerables o siervos de Dios? Échenle, ¿cuántos? Más de 160.
En estos 160 años que don Bosco fundó la congregación, uno por año. O sea, la santidad es de casa. Podemos y debemos ser santos. ¡Gol! Entonces, todo el pueblo de Dios está llamado a ser santo. Todo bautizado está llamado a ser santo. Si no, no está viviendo su vocación cristiana. La santidad no es para los padrecitos, para las monjitas. La santidad no es para los obispos y para el Papa, el Santo Padre, ¿cómo no? Pues ha habido unos papas que no han sido tan santos. Pero siempre asistidos por el Espíritu Santo. Los papas pudieron haber sido como hayan sido, de todo color y sabor. Últimamente nosotros tenemos una buena racha de padres santos. No nos podemos quejar. Pero la iglesia no ha tenido puro santo. Pero siempre han tenido la fe de Pedro. Bueno, entonces estamos todos llamados a ser santos. Si esto les cayera a ustedes bien claro en el cerebro y en el corazón, estamos del otro lado. Una vez los padres maestros se encontraron con don Luis Richeri, séptimo sucesor de don Bosco. Y le dijeron: don Luis Richeri, díganos una palabra para nuestros novicios. Y el rector mayor dijo: con que los hagan buenos cristianos ya sería ganancia. A veces los salesianos no somos buenos porque no somos buenos cristianos, no porque no somos buenos religiosos o no buenos sacerdotes. Nos está faltando ser buenos cristianos, vivir el evangelio. Y todos los cristianos estábamos llamados a vivir el evangelio, no solo unos cuantos. Entonces, la iglesia, misterio de Dios, es el pueblo de Dios que tiene jerarquía, que tiene los laicos, todos ellos llamados a ser santos, vocación universal a la santidad. Yo no sé si quiero ser SDB, si quiero ser salesiano cooperador. Si soy bautizado, tengo vocación a la santidad. Es la vocación de todo hombre. Todo hombre Dios lo llamó para que participe de su amor, y eso es ser santos. Vivir en el Dios, vivir en el amor, eso es ser santos. Los santos se canonizan cuando cumplen, además de las virtudes generales, cumplen las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad en forma heroica. Dicen: esa es una persona santa, tenía a Dios en su vida. Y a eso estamos llamados todos los bautizados. Ninguno estamos llamados a ser mediocres. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio estoy a punto de vomitarte. Apocalipsis. O sea, nadie está llamado a decir: yo, cristiano de segunda, ay, de pasaderita. No. O eres o no eres. Ahora sí, ya que el Vaticano II definió que la iglesia es un misterio, que es pueblo de Dios, que tiene una jerarquía, que tiene unos laicos, todos llamados a la santidad, capítulo 6, los religiosos, que antes se les llamaba los institutos de perfección. Parecía que el que iba a ser santo se metía de monje, y los que nos quedamos en el mundo a darle vuelo a la hilacha. No. Ahora resulta que todos estamos llamados a ser santos, y algunos lo hacen a través del camino evangélico, de los consejos evangélicos. Es como que todos vamos a subir la misma montaña, ¿no? Y algunos van dando vueltas despacito, van subiendo poco a poco y llegan a la meta. Y algunos agarramos un camino más difícil, pero más rápido para llegar a la misma meta. Nos ponemos a vivir los consejos evangélicos con radicalidad como los vivió Jesús. Seguimos el estilo de vida de Jesús, que no se casó, que vivió pobre y obediente al Padre. Nosotros viviendo pobres, castos y obedientes, porque no todo cristiano está llamado a renunciar al matrimonio, no todo cristiano está llamado a vivir en la pobreza, y no todo cristiano está llamado a depender de la obediencia de otro, sino con su conciencia bien formada y con libertad tiene que obedecer a Dios siempre, pero no a otra persona. Entonces algunos subimos un camino muy especial, más difícil, pero más recto, para llegar a la misma meta. Se ha dado cuenta que hacer ese camino le resulta a uno mucho mejor. Cuando yo estaba chiquito, porque yo también fui chiquito, se dieron las Olimpiadas en México en 1968, en octubre. Yo ya estaba listo y veía aquello. Y por primera vez en el salto de altura, llegó un cubano y todos llegaban y saltaban así de frente
¿verdad? Para brincar la riata, el lazo. Y por primera vez llegó un cubano y corriendo se dio la vuelta y brincó de espaldas. México 68. Y todo el mundo se quedó, ¡wow! ¿Qué pasó? Este estilo nuevo de brincar, gracias que amaba. Este estilo nuevo de brincar. Se dieron cuenta que brincando así se brinca más. Desde entonces en todos los saltos de altura se brinca de espaldas. Pero esto no se hacía antes. Uno toma el estilo que se da cuenta que le da más impulso, ¿verdad? Eso hizo Jesús. Para vivir el amor, optó por un estilo diferente a todo mundo y vivió obediente, pobre y casto, ¿verdad? Y se dan cuenta que eso le hace a uno crecer en la caridad, en la fe, en la esperanza, y por eso algunos seguimos agarrando el estilo de Jesús. Todos tenemos que vivir el Evangelio, pero no todos en la misma forma, con la misma radicalidad. Ese es un regalo de Dios. Cuando una vez veían a los apóstoles tan embobados con Jesús, le comenzaron a decir a los apóstoles eunucos, castrados. Y Jesús lo oyó y dice, sí, hay eunucos que nacen así. Hay eunucos que los hacen los hombres, pero hay eunucos que se hacen por el reino de los cielos. Pero esto no lo puede entender todo mundo, solo aquel que ha recibido la gracia. Entonces para muchos dicen, pobrecito, este es un solterón, no tiene esposa. Pobrecita, es una solterona, no tiene esposo. Si supieran, ¿verdad? Pero no todo el mundo está llamado a eso. Pero sí todo el mundo está llamado a la santidad. Entonces, ahora sí, ya que todo el mundo está llamado a la santidad, hay unos que alcanzan la santidad con los consejos evangélicos. Perfecte caritates per concilia evangelica. Algunos alcanzan la perfecta caridad a través de la vivencia de los consejos evangélicos. ¿Sí? Capítulo 7 de la Lumen Gentium, la dimensión escatológica de la iglesia. Este pueblo de Dios no se acaba en la tierra, va peregrinando a la tierra prometida, va peregrinando al paraíso, va peregrinando a la vida eterna. No se agota la iglesia en sí misma en este mundo, tiene una dimensión más allá. Entonces existe la iglesia triunfante, la iglesia peregrinante y la iglesia purgante en comunión. Esa es la iglesia. Más allá, no es una organización civil, no es una ONG, no es una institución como otras. Y es la única institución humana que ha sobrevivido más de 2000 años. No existe en el mundo otra institución con todos los pecados de los papas, de los obispos, de los sacerdotes, de los religiosos y de los laicos. A pesar de todo, dicen que un hombre que estudió historia de la iglesia, viendo los escándalos de la iglesia, se convirtió y se hizo cristiano. Porque dijo, una institución así, solo porque está Dios y no, esto se acaba. Qué lindo, ¿no? Que del algo malo nos puede venir el deseo de algo bueno. O sea, ni los evangelistas no tapan los pecados de los apóstoles, ni la negación de Pedro, aunque fue el jefe después. Ay, pone un mantelito ahí que no se vea, no lo narres. No, vamos a narrarlo, porque esto es de Dios, a pesar del hombre. Entonces nosotros podemos tener todos los pecados del mundo, pero aquí está Dios. Es lo que dijo ese historiador, dice, no se entiende esta iglesia si no es porque está Dios. Y si está Dios, yo la quiero. Y se hizo católico. Entonces, este pueblo peregrinante tiene una meta que llegar. Entonces, ya se saben los 7 capítulos de la Lumen Gentium y no la han leído. Misterio, pueblo de Dios, jerarquía, laicos, vocación universal a la santidad, religiosos, dimensión escatológica. Último capítulo para cerrar con broche de oro, un miembro de este pueblo de Dios excelente que se llama la bienaventurada Virgen María. Como un extraordinario miembro de este pueblo de Dios, una criatura como nosotros, pero del todo extraordinaria y especial,
y como modelo para la iglesia. La iglesia es más que María porque la tiene, ¿verdad? María es un miembro de la iglesia, pero María es el modelo de iglesia. Tenemos que ser como ella, que siendo madre se hizo discípula de Jesús, que aprendió a creer en Jesús, a fiarse de Jesús, a vivir como Jesús le hizo y a esperar en Jesús. Y por eso ahora goza de la gloria de Dios. Entonces, el modelo de creyente es ella, que nunca le falló a Dios, que su grandeza no es ser madre de Dios, sino obediente a Dios. Dichosa tú que has creído. Cuando estaba predicando una vez Jesús bonito, una mujer se emocionó y dijo: caramba, ¿quién fuera tu madre? Yo quisiera tener un hijo como tú. Dichosos los pechos que te amamantaron y el seno que te llevó. Y dice Jesús: no. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la viven. ¿Y María no escuchó la palabra de Dios? ¿Y María no vivió la palabra de Dios? Por eso es dichosa. ¿Qué le dice Isabel? Llena del Espíritu Santo. Dichosa tú que has creído. ¿Sí? Entonces, de este pueblo maravilloso de Dios que es la iglesia, tenemos un miembro maravilloso que es María. Esa es la Lumen Gentium. Y no entendemos lo que fue el Vaticano II si no entendemos la Lumen Gentium. Entonces hay que estudiar, no solo leer, la Lumen Gentium. Capítulo por capítulo, sobre todo los primeros 5 capítulos. Y si quieres se saltan el 6º y se van al 7º y al 8º. Ahora, si lo leen completo, mejor. Para que entiendan qué son los religiosos. Porque si no me van a estar diciendo como a otros dicen, ¿verdad? Mis hermanos coadjutores. ¿Y por qué no se hace sacerdote de una vez? ¿No? Pues se quedó a mitad camino, ¿verdad? Ni se casó ni sacerdote. No, pues necesitamos un sacerdote que se case o que sea sacerdote. No entendemos la vocación del religioso, ¿verdad? Hay monjitas salesianas que dicen: recemos porque nuestros hermanos coadjutores se ordenen sacerdotes. Por favor, ¿por qué no rezamos que nuestras hermanas hijas de María Auxiliadora se hagan sacerdotisas? A ver, ¿verdad? Tienen su vocación, entonces hay que conocer, por eso hay que conocer también capítulo 6 de la Lumen Gentium, si no, no andamos diciendo tonterías y no entendemos, ¿verdad? Bueno, todo esto para qué. Perdón, muchos preámbulos. Lo bueno que ustedes tienen tiempo. Me avisan cuando vaya a ser misa de 6 de la mañana, por favor. Ya es la 1:30. Vamos acabando. Entonces, resulta que todo mundo era cooperador salesiano, porque era bienhechor. Cuando se repiensa la iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y dice estos 8 capítulos. Eso hizo el Vaticano II. Iglesia, ¿qué dices de ti misma para el tiempo de hoy? Piénsate, repiénsate a la luz de la palabra de Dios. Y se dice esto. Entonces, el Perfecte Caritatis del capítulo 6, luego sacó un documento, Ecclesia Ansua, que pidió a todas las congregaciones religiosas se repensaran de acuerdo al ideal de su fundador. Jamás había pasado en 2000 años de historia de la iglesia que todas las congregaciones por decreto pontificio se tuvieran que renovar. Algunos habían hecho una reforma, los descalzos, ¿verdad? Los cistercienses, volviendo a las fuentes de San Benito, pero aisladamente. Pero por primera vez la iglesia manda a todos los religiosos a repensarse cuál fue su origen evangélico, cuál fue el deseo del fundador y adaptarse a los tiempos de hoy. Fidelidad al evangelio, fidelidad al carisma y fidelidad al hombre de hoy. Y entonces la congregación salesiana se puso a repensarse, hizo un capítulo general especial, 1971-72, preparado por 2 capítulos inspectoriales, ¿verdad? Y luego el experimento renovó sus constituciones, haciendo las que Don Bosco quiso hacer y no le dejaron. Y volvió a dejar otros 6 años más de experimentos hasta que en 1984 definitivamente renueva las constituciones. Y ahí aparece otra vez el repensamiento del salesiano coadjutor, del salesiano externo. Y ahí es donde se cambia a salesiano cooperador y no cooperador salesiano
ando diciendo coadjutor, pero es salesiano cooperador, ¿verdad? Y entonces es donde dice, ustedes tienen una vocación a ser cristianos, una vocación a la santidad, pero también una vocación carismática. Ustedes son salesianos externos, tan salesianos como los de adentro, ni más ni menos, no de primera y de segunda. Y entonces comienza a cambiar en la familia salesiana y en la congregación salesiana y entre los salesianos cooperadores, no más salesianos cooperadores sin promesa y sin formación. Don Viganó, Don Aubry, etcétera, etcétera, el repensamiento del Vaticano II. Y entonces, no, ay, tú quieres ser salesiano cooperador, ya mañana eres. No, fórmese, sepa lo que va a hacer, ¿verdad? Y luego promese. Y luego, así como salud, así como se sabe el día de su bautismo, porque es lo más grande que pueden ser ustedes bautizados, todos saben la fecha de su bautismo, ¿verdad? Y lo celebran año con año, ¿verdad? Como celebran su cumpleaños, celebran su bautismo, y si no, esa es la tarea que hay que hacer, ¿verdad? Así como saben qué día se hicieron novios de su novia o de su novio, ¿verdad? Así como saben qué día se casaron, pues van a saber qué día se promesaron, ¿verdad? Si no, así le va, ¿verdad? Si no sabe, así le va al novio o al esposo si se le olvida el aniversario de bodas, ¿no? Entonces necesitamos formación y valorar el día de la promesa, ¿ok? Y como nosotros tenemos constituciones salesianas repensadas por Don Bosco y trabajadas con Don Bosco con un largo camino, y luego él dice, yo hago el borrador, ustedes lo pasarán en limpio, y el capítulo general especial renovó las constituciones, ustedes tienen un PBC, proyecto de proyecto de vida apostólica, ¿todavía sigue llamándose PBA? Eso. Entonces no puede no conocer el PBA, porque es como no conocer el Evangelio para un cristiano. Uno no se va a inventar el ser salesiano cooperador, ya está escrito el pensamiento y el espíritu que infundió en Don Bosco para crear el salesiano cooperador. Entonces, sin ningún salesiano cooperador sin promesa, pues ningún salesiano con promesa sin estudio del PBA. Hay que conocerlo, estudiarlo, no solo leerlo, y profundizarlo. Y ustedes saben que hay un comentario al PBA, entonces tienen una grande ayuda, y hay mucho que estudiar. Entonces hay que ser buenos cristianos y buenos salesianos. Entonces se necesita formación para responderle a Dios, a Don Bosco y a los jóvenes. Entonces, pues es el tiempo de ustedes. Y no porque nosotros seamos poquitos ahora. Porque ustedes tienen una vocación. Y a lo mejor somos poquitos porque ustedes no le han entrado con todo. Porque si le hubieran entrado con todo, ya seríamos más, ¿verdad? También nosotros. Nosotros apoyamos, suscitamos, impulsamos la vocación del salesiano cooperador. Pero también ustedes tienen que apoyar, impulsar, ¿verdad? La vocación del salesiano consagrado SDB, tanto de hermanos coadjutores como de sacerdotes, y todas las vocaciones. Don Bosco dio al mundo, a la iglesia, 2000 sacerdotes, no salesianos. Salieron de sus casas, de sus colegios, de sus oratorios. 2000 sacerdotes. Hacían fiesta de gratitud a Don Bosco el 24 de junio, aparte los seglares y un tiempo puro sacerdote. Cuando Don Bosco muere hay unos 800 salesianos. O sea, Don Bosco dio más vocaciones a la iglesia que a la congregación salesiana. Entonces, los salesianos cooperadores tienen que trabajar por las vocaciones en la iglesia, vocaciones misioneras, ¿ya? Y también por las vocaciones en la familia salesiana. Eso es lo que les quería decir. Perdón por abusar de su paciencia. Y entonces, si hay alguna pregunta y puedo responder, con mucho gusto.
Tú me vas a preguntar, ¿y este señor cuándo se va a callar? ¿No? ¿Algo que quieran preguntar? Si no, yo pregunto, ¿eh? ¿Ustedes prefieren preguntar o pregunto yo? Sí. Padre, un conjuntor, Sí. ¿hasta qué nivel o hasta dónde puede llegar? ¿Hacer un...? Hasta ser hijo de Dios santo. No, de una escuela de inspector, regional... No, actualmente en la congregación, y según esto por el pensamiento de Don Bosco pensaba el director un padre, pero íntegro, pensaba el confesor de sus hermanos, el que los formaba por dentro y por fuera. Hasta que se lo prohibió la iglesia a los directores confesar a sus hermanos en el 1901, y Don Rúa titubeó porque era lo que Don Bosco quería, y casi lo regañan de la Santa Sede diciendo que no. Se sentía que traicionaba a Don Bosco. Entonces Don Bosco era el padre espiritual, el confesor de sus salesianos. Entonces él quería que el director, la autoridad, tuviera el carisma sacerdotal. Entonces por eso Don Bosco escogió de directores solo sacerdotes, de inspectores solo sacerdotes, y el sucesor de Don Bosco solo sacerdote. Todo lo demás puede serlo, excepto el rector mayor y su vicario, el inspector y su vicario, y el director y su vicario. O sea, el servicio de la autoridad, que no es un privilegio, sino un servicio, está reservado a los que tienen el carisma sacerdotal para que ejerzan la paternidad que Don Bosco ejercía. Aunque muchos salesianos coautores quisieran renovarlo y decir, bueno, y que también, pues, coautor, como los lasallistas tienen directores hermanos, ¿por qué nosotros no ser directores hermanos? Al menos dejar la puerta abierta, dicen. Porque si somos iguales, pero tú no puedes ser director. Somos iguales, pero tú no puedes ser inspector. Somos iguales, pero tú no puedes ser rector mayor. Dice, pues entonces no somos tan iguales. Hacemos la misma profesión, no le cambia nada, ¿verdad? Vivimos las mismas constituciones. Lo único, la diferencia es que tú eres sacerdote y yo soy hermano. Entonces, eso ahorita así está reservado para el que tiene el carisma del sacramento del orden, por la paternidad que Don Bosco le daba. Si se repiensa y se dice, bueno, también para nosotros es feliz, ¿verdad?, que otros puedan ser los directores y los inspectores y los rectores mayores, no sacerdotes. No es esencial, ¿verdad? Pero he visto en la página, he visto algunos que son hermanos de colegio y van por Centroamérica y varios países. Claro, y lo hacen muy bien y mejor que uno. Bien. ¿Alguna otra pregunta? El rector mayor, por herencia de Don Bosco, nos da un aguinaldo cada año. ¿Saben lo que es el aguinaldo del rector mayor? ¿Y saben cuál es el aguinaldo de este año? Señor, dame de esa agua. Cultivemos el arte de escuchar y de acompañar. Estamos necesitando acompañantes espirituales de tú a tú con los jóvenes. ¿Quiénes van a ser los mejores acompañantes de los jóvenes? Porque los SDB no alcanzamos para todos esos jóvenes. ¿Quiénes van a ser? Los laicos más cercanos a nosotros son ustedes. Ustedes son un ejército. Necesitamos que estén cerca de los jóvenes. Si lo necesitamos de cualquier maestro, de cualquier personal que trabaje en nuestras obras, cuanto más de ustedes se tienen que preparar a ser acompañantes espirituales de los jóvenes, en el campo humano y en el campo espiritual. Y nadie da lo que no tiene, y si ustedes no se preparan y no se dejan acompañar, ¿cómo van a acompañar a los otros? Si no se preparan, ¿cómo van a acompañar? Pero esto es ser salesiano, esto es ser Don Bosco. Don Bosco sin los jóvenes no es Don Bosco. ¿Y qué hacía Don Bosco? Los quería felices en el tiempo y en la eternidad. Los quería íntegramente. Don Bosco no inventó el hilo negro. El oratorio ya existía, lo fundó San Felipe Neri. Pero al oratorio, catequesis, le puso un patio. A la iglesia le puso un patio. Al patio le puso una escuela y a la escuela le puso una casa. Eso hizo Don Bosco. Don Bosco se interesaba de todo el joven, de todo el muchacho, íntegro. Entonces nosotros tenemos que acompañar a los muchachos integralmente, buscando su plenitud humana
y su plenitud espiritual. Y ustedes tienen que ser esos acompañantes, esos que escuchan y acompañan a los jóvenes. Esa es su vocación. No es un aguinaldo muy lindo que estamos viendo allá en el técnico esta semana, pero les viene a ustedes de maravilla, ¿eh? ¿Ya leyeron el comentario del rector mayor al aguinaldo? Sí. Muy bien. ¿A poco no está bien entusiasmante? Bien lindo. El aguinaldo de este año es precioso. Eso es ser salesiano, es lo mero mero de nosotros. O sea, nosotros en México decimos el mero mole, el plato por excelencia. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, los dejo de martirizar. Estamos a tiempo, ¿no, Daría? Ya estamos a tiempo, ¿no?